Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Germán Quiroz, soy médico especialista en sexología clínica. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Marcela López. Ella es psicóloga, candidata magíster en psicología clínica. El día de hoy nos va a presentar un tema bastante interesante que es todo lo relacionado sobre la ansiedad, su tratamiento y su control. Marcela, bienvenida. Buenas noches. Hola Germán, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, Marcela, es todo tuyo el auditorio. Listo, buenas noches para todos. Como decía Germán, mi nombre es Marcela, soy psicóloga, trabajo en el área clínica y hago parte del grupo SUCO en el área de psicología. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la ansiedad. Es un tema amplio, sí, tiene pues muchas cosas que abordar. La idea es como hablar de unas generalidades, que ustedes se lleven como una idea general sobre el tema y darles algunas pautas también como de manejo. La idea es que al final quiero hacer como un ejercicio mucho más práctico para que se lleven como esta herramienta para la casa y puedan utilizarlo. Al final tendremos pues como un espacio para hacer algunas preguntas y el sábado tendremos el live en donde pues tendremos la oportunidad de profundizar un poquito más en las dudas que ustedes tengan. Igual pueden ir haciendo las preguntas por el chat y al final resolveremos algunas de ellas. Entonces vamos a dar inicio. Definir la ansiedad pues no es tema como sencillo, todo el mundo eh, habla sobre ansiedad y es algo, digamos, que en la actualidad se habla mucho, ¿cierto? Pero realmente a veces ni sabemos qué es lo que realmente significa el tema de ansiedad o no sabemos definirla. Como pasa también con el tema de las emociones. Todo el mundo sabe qué es sentir ciertas emociones, pero se nos convierte como en un problema a la hora de, digamos que de definirlas. Voy a cerrar por acá la ventanita que no me deja como ver bien acá las diapositivas. Dáleme en un momentico. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, generalmente las personas lo describen como un estado de preocupación, que puede ser situacional, que puede ser permanente, que puede ser constante, o de intranquilidad, o de angustia, o desesperación, o nerviosismo, desasosiego, miedo. Realmente tiene pues como muchas definiciones eh, y que pueden hasta presentarse todas juntas, ¿cierto? Ya aquí como un concepto un poco más, digamos, específico sobre lo que significa el tema de ansiedad, se define como un estado emocional que puede ser desagradable, en las que hay una sensación subjetiva, ya sea de peligro, de malestar, de tensión, que viene acompañado de una descarga neurovegetativa, que pueden ser esas manifestaciones fisiológicas que comúnmente conocemos, como la sudoración, la taquicardia, entre otras cosas, que profundizaremos ahorita más adelante, y cuya causa puede o no ser reconocida para la persona. Puedo identificar qué es lo que me desencadena esta respuesta de malestar, que ya decíamos que puede ser preocupación, angustia, inquietud, desasosiego, desespero, entre otras cosas, y muchas veces pues no logro reconocer como esa causa específica de la misma. En el miedo existe una respuesta similar fisiológica que la ansiedad, pero se diferencia en que hay una causa o un peligro real, consciente, externo, que está presente o que amenaza con materializarse. Cuando hablamos de ansiedad, tenemos que recurrir también al concepto del miedo, ¿sí? A la emoción del miedo, que las personas que de pronto estuvieron en el webinar pasado, que hablamos de emociones, entre ellas el miedo, los que no estuvieron, entonces los contextualizo un poquito, y es que el miedo es una emoción adaptativa. Todos los seres humanos la experimentamos, es universal, la compartimos incluso
con los animales, con esos seres inferiores, seres vivos inferiores, y que surge cuando estamos frente a una amenaza o un peligro real, ya sea para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra integridad. Entonces el miedo siempre va a estar, ¿sí? Cuando surgen estas respuestas de peligro. Y el cerebro lo que hace pues es activar una serie de respuestas, en este caso fisiológicas, en donde me estoy preparando para la huida. El miedo lo que hace es prepararme para escapar de ese posible peligro al que yo estoy expuesto. Y la ansiedad surge del miedo. La ansiedad es miedo. Sí, es miedo, 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 es preocupación, preocupación, preocupación. Lo que pasa es que hay una diferencia. Y aquí entraríamos a hablar de una ansiedad que podríamos denominar una ansiedad sana y una ansiedad malsana. ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad sana? En este caso sería el miedo. ¿Sí? Surge, como venía diciendo, cuando hay un peligro real. Por ejemplo, me puede atacar un animal, ¿cierto? O por ejemplo, estoy en la calle y puedo verme amenazada por un robo o pues una caída, como muestran en este dibujo. Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, que es lo que más, digamos que se habla, porque es lo que estamos inmersos en este momento, surge ansiedad y hay miedo. Y ese miedo y esa ansiedad es normal y es adaptativa. ¿Por qué? Porque es que realmente estamos en una situación que puede generar riesgo tanto para la salud como para la vida. Entonces, las personas que en este momento experimentan cierto grado de temor, de angustia y de miedo, pues es una respuesta completamente normal y no tendría por qué asustarme o por qué generarme ningún malestar. Cuando hablamos de esa ansiedad malsana, pues estamos hablando que es una emoción o que es ese estado de preocupación o de angustia que veníamos diciendo ahorita, pero que es desproporcionado para el estímulo. Es decir, que es mucho mayor a lo que se espera. Eh, Aquí digamos que podemos introducir un concepto que es el miedo imaginario. La ansiedad es como un miedo imaginario. Lo que decíamos del tema de la ansiedad sana es que se presenta cuando hay un peligro real, pero la ansiedad malsana se presenta frente a un miedo que puede ser imaginario y que realmente no genera un riesgo para la vida. Es mucho más intensa que la ansiedad sana o que el miedo, tiene una mayor duración. Si yo estoy, por ejemplo, frente al riesgo de que un animal me ataque, pues cuando ya ese peligro pase, la ansiedad se va a ir, porque ya no estoy frente a ese riesgo. La ansiedad no. Aunque no esté expuesto a un peligro, la ansiedad puede estar presente la mayor parte del tiempo, o puede estar presente un rato, o puede estar presente un momento. Y algo muy importante es que genera una limitación funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Eh, Genera un compromiso en las actividades de la vida cotidiana, entonces me puede interferir para mi estudio, me puede interferir en el trabajo, me puede interferir a la hora de relacionarme. Aquí voy a dar como algunos ejemplos de lo que podríamos llamar esa ansiedad malsana. Por ejemplo, cuando debo exponerme en público, hay personas que les genera mucho temor y mucha angustia y mucha ansiedad el hecho de tener que hablar en público. Otros, por ejemplo, a ciertos animales, que ahí ya entraríamos a hablar, por ejemplo, de las fobias. Hay personas que tienen mucho temor o miedo, por ejemplo, a enfermarse o a pasar por situaciones de salud que pueden llegar a ser difíciles, como puede que no, pero está la preocupación constante. Hay personas que experimentan ansiedad frente a la idea de perder, por ejemplo, la pareja o un ser querido y siempre están constantemente pensando pues como en esa posible pérdida.
Entonces es imaginario. ¿Por qué? Porque no genera un peligro real. El hablar en público, aunque puede llegar a ser incómodo, aunque puede llegar a ser molesto, desagradable, pues no me voy a morir por eso. Sí, la cucaracha puede ser muy feíta, puede ser muy desagradable o incómoda, pero pues una cucaracha no me va a matar o no me voy a morir. Entonces por eso es desproporcionado, porque mi vida no está en riesgo. Eh, ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones de esa ansiedad? Pues pueden variar. Pueden ser fisiológicas o físicas, que son como las que comúnmente observamos más fácil, una dificultad para respirar o una sensación de ahogo. Pueden haber palpitaciones o taquicardia, que es el hecho de percibir que mi corazón se acelera. Muchas personas entran, digamos que en un estado de preocupación o de pánico cuando presentan taquicardia en los momentos de ansiedad porque creen que les puede dar un ataque cardíaco. Hay sudoración en las manos o en las diferentes partes del cuerpo, las manos frías, húmedas. Puede haber resequedad en la boca, puede haber una sensación de mareo o sensación de inestabilidad. Puede presentarse también con náuseas, diarrea u otras molestias abdominales, que estos, digamos, síntomas podríamos llamarlos más de somatización, que cuando me siento ansioso, pues empiezan a haber esas manifestaciones en mi cuerpo que no tienen que ver con una enfermedad propiamente, sino que es una manifestación de la ansiedad. Y de ahí lo importante de que empecemos a identificar y asociar, porque empezamos, digamos, a creer que podemos tener una enfermedad o un cuadro de otro tipo cuando son manifestaciones de la ansiedad. Puede haber sofoco, escalofrío, la micción frecuente, que es el deseo de estar yendo al baño a orinar, dificultad para degluir o sensación de nudo en la garganta. Puede presentarse también temblores que pueden ser en las manos, en los pies o en diferentes partes del cuerpo, una tensión muscular, pues porque cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, entonces con las respuestas de que pues genera el cerebro, los músculos se contraen porque eso es estrés para nuestro cuerpo. Pueden haber alteraciones en el sueño es muy sensible. Cuando las cosas no empiezan a ir bien, cuando empiezo a tener estados emocionales intensos, porque he pasado por diferentes situaciones, el sueño es de las primeras cosas que suelen afectarse. Y el sueño, digamos que es un signo también de alarma, no solo en el tema de la ansiedad, en diferentes cosas. Entonces, cuando yo ya empiezo a notar que no duermo igual que antes, o que estoy teniendo insomnio, o que me despierto muy frecuente en la noche, en este caso con preocupaciones o con angustias o con pensamientos ahí negativos, pues estaríamos identificando que esa ansiedad es la que está interfiriendo en ese patrón de sueño. También puede afectar el tema de la alimentación, que puede haber una ingesta mayor de alimentos o en otros casos la disminución del apetito. A nivel cognitivo también hay unas manifestaciones. Esas manifestaciones a nivel cognitivo se caracterizan por preocupación, como lo mencionaba ahorita, es un miedo o un temor, es una angustia, es un nerviosismo, es como una inseguridad muchas veces frente a diferentes cosas. Puede haber una sensación como de desorganización o de pérdida de control de mí mismo o del ambiente. Sí, es como un temor a que yo pierda el control sobre el entorno o sobre mí y que termine haciendo cosas que conscientemente quizás no haría. Es la idea que tenemos a veces en esos momentos de ansiedad. Hay una dificultad para concentrarse,
La ansiedad también afecta esa parte cognitiva y es muy, digamos, normal que las personas que estén manejando estados de ansiedad altos empiecen a referir quejas como que me cuesta concentrarme, yo me siento a leer y realmente pues alcanzo a leer 2 rengloncitos y como que no retengo y tengo que devolverme, o leí pero ya no me acuerdo qué, y empiezan a preocuparse porque creen que hay una alteración en esa parte cognitiva y realmente no, es una manifestación de la ansiedad. Ahí hay que hacer obviamente un proceso de, digamos, diferencial en donde puedas identificarse claramente que tiene que ver con la ansiedad o con otros aspectos, porque también puede tener que ver con otras cosas. Y se espera que en la medida que esa ansiedad disminuya o se controle, entonces esa parte cognitiva también mejore. Ya si persiste, pues habría que considerar otras causas u otros motivos. Puede haber una dificultad para tomar decisiones por esa misma, digamos, que bloqueo mental. Y es como un bloqueo mental que no me permite como saber qué hacer o hacia dónde ir. Depende también la intensidad de la ansiedad. Es muy importante tener en cuenta que sentir ansiedad no es que sea malo, ¿cierto? A mí me parece que hablar de bueno o malo no es el concepto adecuado, sino más bien hablar de funcional o disfuncional, adaptativo, desadaptativo, si me ayuda o me afecta. Si yo siento que esta emoción, yo veo que esta emoción está interfiriendo en mi vida, en las cosas que yo hago, pues esa emoción quizás está siendo desadaptativa. Pero si no interfiere en mi funcionamiento, pues realmente no lo podemos categorizar como algo malo, ¿cierto? Y la ansiedad siempre va a estar presente en diferentes situaciones, no es posible deshacernos. Lo que pasa es que sí podemos aprender a diferenciar cuando esa ansiedad que experimentamos es saludable, como lo decíamos ahorita, o sana, y cuando es malsana. Y cuando esa ansiedad es malsana, pues ahí es donde tenemos que trabajar para mejorar nuestro funcionamiento en las cosas. ¿Por qué? Porque muchos de esos temores, preocupaciones o miedos, pues no están basados en un peligro real, como lo decía ahorita. Hay una anticipación al peligro, la amenaza, constantemente estoy, digamos que rumiando, pensando, imaginando lo que viene y muchas veces de manera negativa. Y ahí es donde aparecen esos pensamientos negativos de que no me van a salir las cosas bien o de que me puede pasar algo, de que me puedo enfermar, depende, ¿sí? El tipo de ansiedad que yo experimente. A nivel conductual, digamos que la conducta más visible es la de escape y evitación. Por lo mismo, cuando aparece el miedo, la respuesta, digamos que el miedo me moviliza a una respuesta de escape, evitación, de huir, ¿cierto? De salir corriendo o de evitar eso que para mí puede llegar a ser amenazante o peligroso. Entonces, cuando yo estoy experimentando ansiedad de cualquier tipo, una de las características es el deseo de evitar. Entonces, si es hablar en público, entonces yo por allá no voy. Hay personas que, por ejemplo, tienen presentaciones importantes de la universidad, del trabajo y se inventan que están enfermos solo por el temor que les genera la exposición. Y así con otras cosas. La onicofagia, que es digamos que comernos las uñas. No todas las personas que se comen las uñas pues presentan ansiedad. Muchas veces esto se convierte en un hábito. En ocasiones aparece frente al deseo, digamos que frente a esa tensión o esa angustia y la persona se come las uñas y eso le genera como cierta sensación de bienestar o de descarga. Y muchas veces acostumbra a comérselas en cualquier momento, preocupado o tranquilo, y ya se convierte en un hábito y pues que la idea también sería revisarlo. La hiperfagia, que es un aumento en la ingesta de alimentos, muchas personas incluso dicen y refieren eso, me siento tan ansioso que realmente he estado comiendo mucho. Tengo una ansiedad de comer, ahí también habría que revisarlo. Uno, digamos que esa ansiedad me puede llevar hacia aumento de ingesta y otra también por los malos hábitos. Entonces, muchas personas pues como que se escudan y el hecho de no tener unos hábitos adecuados y comer en exceso, lo sustentan con que es el hecho de la ansiedad y no necesariamente. Tipos de ansiedad.
Sí, ya cuando empezamos a hablar de una ansiedad que puede llegar a ser más, digamos, patológica o malsana, entonces puede haber una ansiedad generalizada. Esa ansiedad generalizada es esa preocupación constante o permanente o frecuente sobre diferentes cosas. Sí, pueden ser económicas, laborales, académicas, personales, pero es como constante y es como permanente y se da como generalmente en todos los escenarios. Hay una ansiedad que es fóbica, que es generalmente cuando hablamos de fobias, ¿sí? Fobias específicas como lo son, por ejemplo, animales. Yo no experimento ansiedad en otros aspectos de la vida, pero frente a un animal específico sí, una araña, una cucaracha, una culebra, un perro, eh, bueno, todos los animales que puedan haber. Al ambiente, por ejemplo, a las alturas, al agua, a las tormentas, que esa ansiedad también puede ser llamada una ansiedad situacional, es decir, que se da en situaciones específicas, la claustrofobia, que es ese miedo o ese temor a estar en espacios que son más bien cerrados y puede llegar a generar mucho pánico, la agorafobia, que es ese miedo o ese temor a espacios abiertos por la idea de que puede haber un peligro. Entonces, muchas personas no salen de su casa. En casos extremos, son personas que siempre están en su casa y no salen ni a la puerta ni a la esquina porque les genera mucho temor a los aviones, a los ascensores, a la sangre. Realmente pueden haber fobias de muchos tipos, ¿sí? Y que solo se presenta cuando está ese estímulo. Entonces yo en general no me siento ansioso, pero si hay un perro y mi fobia es a los perros, ahí sí experimento esos síntomas y esas manifestaciones que veníamos hablando ahorita y que me genera mucho temor y mucho pánico. Ahí el aprendizaje tiene un papel muy importante y es que la mayoría de las fobias y de los miedos son adquiridos, son aprendidos, porque tuve una experiencia negativa con el perro, con la cucaracha, con la culebra, con las tormentas, o porque yo lo vi, eso se llama modelado, o porque yo lo vi en otra persona y fue tan aversivo para mí, tan incómodo que yo aprendí un miedo a través de lo que le pasó al otro. Sí, o porque lo vi en la televisión, o porque vi que le pasó a mi hermano, al vecino, al amigo, y ahí aprendí yo ese miedo. Las fobias generalmente son aprendidas. Y la idea es que en los tratamientos, pues, lo que se haga es desaprender esos miedos por unas respuestas más funcionales. La ansiedad social, antes se llamaba fobia social, a mí ese nombre pues realmente no me gusta mucho, me gusta más el nombre de la ansiedad social, que es como ese temor y ese pánico a todo lo que tiene que ver con esa interacción social. Entonces puede ser incluso desde el hecho de conocer a alguien, de tener una conversación con alguien que no conozco, o que conozco poco, o tener que hablar en público, eh, o tener que exponerme, sobre todo es por el miedo a la crítica y al temor de ser juzgados. La ansiedad social eh, gira en torno como a ese aspecto. Todo esto que estoy diciendo varía de acuerdo, digamos, como a la intensidad en la que se le presente a las personas. Algunas pueden ser leves, otras pueden ser moderadas, otras pueden ser graves. Y de ahí, digamos que el hecho del compromiso en esa parte funcional. Hay personas que no les afecta realmente. De pronto yo tener una fobia a una culebra no es algo que me afecte mucho, porque en el día a día yo no tengo que enfrentarme a una culebra. Pero si yo, por ejemplo, le tengo temor al exponerme en público y mi trabajo, en lo que yo estudio, requiere el contacto con el otro, pues ahí sí que me está generando ya un problema para la vida. ¿Sí? Y que si yo lo evito y que si yo hago todo lo posible por no enfrentarme a eso, pues entonces va a tener muchas más afectaciones. El pánico.
El pánico generalmente se caracteriza porque hay unas crisis de angustia o unas crisis de pánico, que es como una sensación repentina o unos cambios repentinos en donde empiezo a experimentar miedo, temor, sudoración, o se me puede subir como la temperatura, taquicardia, temblores, diferentes manifestaciones de las que hablábamos ahorita. Y sobre todo es un miedo a que pueda morir en ese momento, es un miedo a enloquecerme, es un miedo a perder el control. Y luego lo que pasa con la persona es que siempre está en una constante angustia de que pueda volver a repetirse ese ataque de pánico. El ataque de pánico es corto, dura 1 minuto, 2 minutos, realmente no es que sea muy largo, pero para las personas genera mucho malestar. ¿Sí? Lo describen como algo horrible, realmente muy desagradable, realmente muy incómodo, y es ese miedo. Y es el hecho de estar evitando situaciones que me puedan desencadenar el pánico. Entonces, si subo una falda muy larga, el hecho de llegar cansado y fatigado al final me puede desencadenar el ataque de pánico porque empiezo a sentir sensación de ahogo, de cansancio y qué tal que me dé el pánico. Entonces lo que hago en ese momento es evitar la falda o evitar lugares o cosas que me puedan llegar a desencadenar de una u otra manera esos ataques o crisis de angustia. Cabe resaltar que uno de un ataque de pánico no se muere. Es muy importante que las personas que sufran crisis de pánico lo entiendan. No me voy a morir, no hay documentos, investigaciones que digan que las personas pueden morirse en un ataque de pánico. Es muy desagradable, es muy incómodo, pero se puede manejar. Lo que pasa con el pánico es que hay una hiperventilación. Entonces, como no llega el suficiente oxígeno, el cerebro lo que tiene que hacer es buscar, digamos, alternativas. Entonces necesito que el corazón se acelere porque hay que bombear más sangre para que llegue al resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces son respuestas del cerebro frente a esa, digamos, pérdida de oxígeno y demás. Hablando acá, digamos, de causas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué causa la ansiedad? ¿O eso de dónde surge? ¿O eso qué lo origina? ¿O de dónde viene? Pueden ser muchas. Una de ellas puede ser el componente biológico o hereditario, los problemas mentales o trastornos mentales, y nos vamos a ir ya como a esa categoría. También tienen un componente genético, al igual que la diabetes, los problemas del corazón y todas las enfermedades médicas. También tienen esa parte, digamos, genética o hereditaria. Entonces, si mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos o otros familiares han sufrido o tenido problemas de ansiedad o trastornos de ansiedad, pues yo ya tengo esa vulnerabilidad genética a desarrollar, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Incluso hay personas que tienen una vulnerabilidad genética alta a eso que se denomina afectividad negativa, a estados depresivos o a estados de ansiedad, y que generalmente pues tendrán que aprender a lidiar con eso también a lo largo de la vida, porque no va a ser posible erradicarlo completamente. También se puede dar por aprendizaje, como decía ahorita, en temas de fobias, por ejemplo, un aprendizaje directo por una experiencia negativa y aprendí y empecé a generar un temor sobre eso, o el modelado, como lo decía ahorita. Las distorsiones de pensamiento, las creencias irracionales juegan un papel también muy importante en la adquisición de digamos, de la ansiedad y del mantenimiento de la ansiedad, que ya lo voy a profundizar un poquito más ahorita más adelante. El modelo de diátesis-estrés, que quiere decir que el hecho de que yo tenga, digamos que esa vulnerabilidad genética a adquirir un trastorno mental o una enfermedad de cualquier tipo, no quiere decir que tenga que desarrollarlo. Se requiere de que en el entorno sucedan cosas, situaciones o adversidades para que se active.
¿sí? Hay personas que, por ejemplo, pueden nacer con una predisposición a desarrollar una diabetes, pero si tienen hábitos saludables, hacen ejercicio, comen adecuadamente, pues no les pasa nada, ¿cierto? No la desarrolla. Pero si yo sé que tengo una predisposición genética y no me cuido y no tengo hábitos saludables, pues es posible que desarrolle la diabetes. Lo mismo pasa con los problemas mentales. Yo puedo tener una predisposición a sufrir depresión, ansiedad u otra condición, pero si el entorno, digamos que me favorece, es posible que no lo desarrolle. Pero si el entorno es adverso, situaciones complejas a nivel social, personal, familiar, pues es posible que la interacción de ambos factores generen que se desencadene un problema de ansiedad en este caso o un trastorno de ansiedad, que no todos los problemas son trastornos, ni todo es patológico. Entonces, hablando del tema de las distorsiones de pensamiento, creencias irracionales, pues hay que retomar algunos aspectos acá importantes y son cuáles. Que el ser humano está compuesto por varias dimensiones y esas dimensiones son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. Y que esas tres cositas siempre se están influyendo entre sí, no es posible separarlo, no es que nuestras emociones van por un lado, lo que pensamos va por otro y la conducta o comportamiento que nosotros tenemos va por otro lado. Todas esas cositas, esas tres cositas influyen entre sí. Entonces, el hecho de que yo experimente ansiedad, que generalmente esa parte emocional es como la primera que yo identifico, el hecho de que yo sienta ansiedad, tiene que haber de fondo algo, que puede ser ¿qué? Un pensamiento. Y además esos pensamientos y esas emociones me movilizan a actuar de una manera determinada. No es de gratis las cosas que hacemos, nos moviliza alguna emoción o nos moviliza unos pensamientos. Y esas situaciones que se llaman factores activantes o factores activadores, que son las situaciones que a nosotros nos ocurren, en este caso, no sé, la presencia del perro, o el hecho de tener que hablar en público, o el hecho de tener que enfrentarme a un examen médico, o un examen académico, lo que sea que a mí me desencadene esa ansiedad, ese es el factor activante, pero ese no es el problema no es el perro, el problema no es el examen, el problema no es tener que hablar en público, el problema es la idea o el pensamiento que yo tengo ahí de fondo, que generalmente son pensamientos negativos, catastrofizantes acerca de ese peligro o amenaza que yo considero tengo en ese momento, que me lleva muchas veces a hacer respuestas de escape evitación. Que son nuestros pensamientos los que generan que pueda haber esos cambios emocionales, que pueden ser funcionales o disfuncionales. Entonces, en este sentido, ¿qué puede mantener la ansiedad o qué es lo que lo mantiene? Desde esta perspectiva son nuestras ideas, son nuestros pensamientos, son las interpretaciones que nosotros hacemos de las cosas, es la interpretación que yo hago del perro, es la interpretación que yo hago del examen, es la interpretación que yo hago del exponerme en público. Eso es lo que genera el malestar o la ansiedad y esa idea es la que me va a mantener ese malestar. Nosotros siempre estamos hablando con nosotros mismos. Sí, ahí pongo a Homero con el angelito, con el demonio, esta otra imagen donde esta persona se está hablando a sí misma al oído. Nosotros siempre estamos dialogando con nosotros. A eso se le llaman autoverbalizaciones. Sí, es un diálogo interno. Muchas veces nosotros no somos conscientes. ¿Tú qué estabas pensando? No, no sé nada. Yo solo me sentí muy ansioso y mucho miedo y mucho temor, pero yo no pensaba nada. Y ahí hay algo, hay un diálogo interno que yo estoy teniendo conmigo mismo que generalmente suelen ser ideas negativas que generan esas alteraciones emocionales. Y digamos que esas ideas y esas creencias y esos pensamientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida, por la interacción que tenemos con nuestra familia, con el entorno, con la sociedad, con el colegio, con la universidad, que son las ideas que nos vamos formando acerca de mí mismo, acerca de la vida, acerca del mundo, acerca del futuro, pueden llegar a ser muchas veces negativas.
Y esa visión negativa que puede ser de mí, por ejemplo, no sé, soy fracasado, yo no puedo con eso, o me va a ir muy mal, eso es una visión negativa de mí mismo, o una visión negativa del mundo. Puede ser, por ejemplo, el mundo es catastrófico, es peligroso, las personas son malas y nos hacen daño, o afuera hay muchos peligros y me puede hacer daño. Eso es una visión negativa del mundo o del futuro. El futuro es desesperanzador, no me trae nada bueno. Toda esa serie de pensamientos y ideas que nosotros tenemos tienen la capacidad de generarnos una alteración emocional. Creo que esto está por apagarse en un minutico y la idea es que apenas se salga el chat o se finalice la conferencia, volvamos a ingresar nuevamente, por lo que tiene como un tiempo límite. Podemos ingresar con el mismo link que ingresaron inicialmente. Listo, Germán, gracias. Entonces, esa visión pues negativa que tenemos de la vida, del mundo de nosotros, lo que generalmente nos desencadena esas respuestas emocionales desagradables, en este caso la ansiedad. Y ahí surge un término que se denomina distorsiones cognitivas o de pensamiento. Esas distorsiones cognitivas o de pensamiento son como errores de procesamiento de la información. Nosotros siempre